Los elementos químicos. La química es una de las ciencias más fascinantes y complejas que existen, y una de sus ramas principales es el estudio de los elementos químicos. Los elementos químicos son sustancias puras e indivisibles que no pueden ser descompuestas en otras más simples mediante procesos químicos comunes. A lo largo de la historia, los científicos han trabajado incansablemente para descubrir, caracterizar y clasificar los elementos químicos, y una de las herramientas más útiles para hacerlo es la tabla periódica. La tabla periódica es una representación gráfica de todos los elementos químicos conocidos, organizados en filas y columnas según sus propiedades y características comunes. En ella podemos encontrar información sobre los números atómicos, masas atómicas, configuraciones electrónicas y otros datos importantes de cada elemento químico. Estos números y datos son esenciales para entender cómo se componen los elementos químicos y cómo interactúan entre sí. El descubrimiento de los elementos químicos es un proceso fascinante y lleno de historia. Desde la antigüedad, los alquimistas y los científicos han buscado formas de identificar y separar los elementos químicos de los compuestos complejos. El hidrógeno, por ejemplo, fue descubierto por el químico británico Henry Cavendish en 1766, mientras que el oxígeno fue identificado por el químico sueco Carl Wilhelm Scheele en 1773. Otros elementos como el carbono, el hierro y el oro han sido conocidos y utilizados por los seres humanos desde tiempos remotos. La composición de los elementos químicos es también un tema de gran interés y complejidad. Los elementos químicos se componen de partículas subatómicas, como electrones, protones y neutrones, que se distribuyen de manera específica en el átomo. La relación entre el número de protones y el número atómico del elemento es fundamental para entender cómo se organizan los elementos en la tabla periódica. Las propiedades de los elementos químicos son muy diversas y van desde propiedades químicas, como la reactividad y la capacidad para formar compuestos, hasta propiedades físicas, como el punto de fusión y ebullición, la densidad y el radio atómico. Estas propiedades están directamente relacionadas con la distribución de las partículas subatómicas en el átomo y con la posición del elemento en la tabla periódica. Finalmente, la relación entre los elementos químicos y las reacciones químicas es crucial para entender cómo funciona la química en general. Los electrones juegan un papel fundamental en las reacciones químicas, ya que son los responsables de los enlaces químicos y de la formación de compuestos. Los átomos y los elementos son las unidades básicas que forman los compuestos químicos, y su composición y propiedades determinan las reacciones químicas que se pueden producir. En conclusión, el estudio de los elementos químicos es un tema apasionante y complejo que abarca muchos aspectos, desde la historia del descubrimiento de los elementos hasta las propiedades y la relación con las reacciones químicas. La tabla periódica es una herramienta fundamental para organizar y comprender esta información, y su estudio es esencial para cualquier estudiante de química o ciencia en general. A medida que se descubren nuevos elementos y se profundiza en el conocimiento de los existentes, se abren nuevas posibilidades para comprender el mundo que nos rodea y desarrollar nuevas tecnologías y aplicaciones. En definitiva, el estudio de los elementos químicos es un camino fascinante y en constante evolución que promete seguir aportando importantes avances científicos y tecnológicos en el futuro.